Lemontech tenemos el propósito de impulsar un mundo legal moderno y justo. Creemos que la tecnología es la solución a muchos de los problemas que enfrenta la abogacía. Por esto nace Legal Revolution, un podcast que muestra el lado tecnológico del derecho con protagonistas de la industria en Latinoamérica. Soy Mariano Werner, abogado y CEO de Lemontech. Ponte cómodo y únete a nosotros en este emocionante viaje hacia un mundo legal moderno y justo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Revolution, un podcast de Lemontech. En esta nueva entrega vamos a hablar de estrategias de crecimiento para firmas legales. Y por eso nos acompaña hoy Leopoldo Hernández. Leopoldo es abogado mexicano con un MBA del Instituto Tecnológico Autónomo de México y una gran trayectoria en consultoría y gestión. Leopoldo es además director del Consejo de Apple México y Managing Partner de Kerma Partners, una firma de consultoría para abogados. Bienvenido, Leopoldo. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Mariano, el agradecido soy yo. Es un gusto poder estar con ustedes este día. Bueno, pasemos directamente a materia. Leopoldo, tienes más de 20 años de experiencia con firmas legales de distinta manera. También participas en la barra mexicana y tienes tu empresa de consultoría. Entonces, vamos directamente al punto. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves este momento de la profesión del abogado, especialmente en Latinoamérica? ¿Y qué ha cambiado en los últimos 20 años? Es una extraordinaria pregunta. Empiezo a contestar por la segunda parte de la pregunta. ¿Qué ha cambiado en los 20 años? Yo creo que el mercado general, global, se ha sofisticado muchísimo. Las firmas latinoamericanas no están exentas de este proceso de sofisticación. Sofisticación no solo en el tipo de asuntos, eso es una sofisticación de mercado, sino sofisticación también en la manera en la cual prestan los servicios, en la manera en la que están organizados, en la manera en la que están dirigidas las distintas firmas. Entonces, yo te diría que lo que más ha cambiado es el mercado, ha empujado a las firmas a transformarse y en la búsqueda de poder estar atendiendo a un mercado en el cual, si nosotros analizamos qué ha ocurrido con la parte de la demanda en los últimos 15 años, estoy hablando desde la crisis financiera del 2008 al día de hoy, la demanda prácticamente no está creciendo. Ha tenido decrecimientos, crece a un 2,3%, cuando la economía mundial está creciendo un 3,5%. Entonces, no es que el sector de los servicios legales o los requerimientos por parte de los clientes de servicios legales no crezcan, sino más bien se están yendo y están siendo solucionadas esas necesidades por otros prestadores de servicios que no son las firmas tradicionales. Wow, qué interesante ese dato. Si podés explicar de vuelta ese dato, ¿cómo es el que no crece? Sí, ¿Qué me mira, más? si nosotros analizamos los últimos 15 años, el promedio de crecimiento, cuando hay crecimiento, ha habido caídas, como fue el caso de 2009, que se cayó más del 6% la demanda de los servicios legales. Después vuelve a caer en el 2020 la demanda de los servicios legales y el resto de los años está prácticamente en 2,3% el promedio de crecimiento a lo largo de estos años. Entonces, si pensamos que en 2009 se cayó 6%, en los siguientes 3 años apenas recuperaste las cifras que traías hacia 2018, principio del 19. Después tenemos un periodo de crecimiento, vuelve a venir una caída fuerte durante la pandemia, volvemos a crecer, pero la economía mundial a lo largo de estos mismos 15 años ha crecido un promedio del 3,5. Entonces, quiere decir, antes los servicios legales crecían por arriba de la tasa de la que crecía la economía mundial. Hoy ya no. Y no es que no crecieron las demandas de los clientes. Simplemente hoy los clientes buscan otras maneras de satisfacer sus necesidades de servicios legales. Claro, sí, 100%. Entonces, ¿cómo ves este momento de los abogados? ¿No? ¿A dónde estamos parados? Mira, a mí me gusta decir pero llevo mucho tiempo diciendo esto, que estamos enfrentando un parteaguas, que viene una transformación muy importante, pero los abogados siempre encontramos la manera de defendernos frente al cambio. Entonces, creo que hay mercados que están acelerando mucho más el cambio, están viendo de qué manera abrazan la parte de la tecnología y empiezan a acostumbrarse a trabajar con tecnología. Siento que en el caso de Latinoamérica vamos algunos pasos atrás y no estamos entendiendo, por ejemplo, que la única manera de poder brincar a la parte de tecnología y poder evolucionar hacia ese lado
es primero tienes que trabajar en tus procesos internos, en tu organización interna, en entender cómo se genera el negocio, cuáles son las áreas más rentables, que en eso ustedes tienen grandes herramientas para poder estar apoyándolos. Si lo divides por prácticas, por equipos, por personas, entender realmente cómo está todo esto ocurriendo para poder impulsar aquellas áreas que son más fuertes, subir a las más débiles o tomar decisiones si esas más débiles hacen sentido estratégico dentro de toda tu organización, si las puedes dejar como áreas de servicio, en lo cual lo único que podrías estarles exigiendo es que por lo menos estén en números negros, arribita el punto de equilibrio, y otra vez enfocarte donde están tus fortalezas, porque el peor lugar en el mercado es pretender todo para todos, ser todo para todos. Te vas a perder, el mercado no sabe qué haces y te vas a acabar diluyendo en tu posicionamiento dentro del mercado. O sea, claro, bueno, todo de alguna u otra manera, ¿no? Lo preludias bien, es como es un contexto más competitivo. Es un contexto, porque hablas también de la demanda, pero por otro lado la oferta no para de crecer, o sea, porque cada vez, no solo que hay firmas que sacan parte, pero también cada vez hay más abogados. Entonces, y con esto, con este momento competitivo y con este quizás lag de América Latina en tomar más tecnología o ser un poquito más innovadora, ¿hacia dónde crees que vamos? ¿Cómo ves los próximos 10 años? Yo creo que la tendencia que estamos viendo es la parte de la demanda de los servicios tradicionales va a seguir prácticamente flat. Vamos a ver a proveedores alternativos de servicios legales creciendo, llegando a la América Latina. Hoy no los estamos viendo, no son tan claros, los vamos a empezar a ver más. Yo creo que, salvo que algo extraordinario pasara, esta tendencia que hemos visto durante los últimos 15 años del fortalecimiento de los jurídicos internos de las empresas va a seguir, y no solamente es en headcount, sino también está creciendo en sofisticación. Los jurídicos de las empresas están poniendo énfasis en operaciones legales para poder robustecer, están trabajando en tecnología, las empresas multinacionales grandes, y hay algunas que están trabajando en desarrollar su propia tecnología, o bien trabajar de la mano de las Big Four, de otros prestadores de servicios como puede ser Thomson Reuters, para de alguna manera poder incluir a la tecnología para la prestación del día a día. Y al mismo tiempo de que entonces desplazas al día a día de tu demanda de servicios, y parte del trabajo sofisticado también lo desplazas porque sigue creciendo la sofisticación del jurídico. Entonces, yo creo que lento, pero vamos a seguir viendo un cambio gradual en la manera en la que se prestan los servicios profesionales. Los grandes jugadores, tanto a nivel global como a nivel nacional, si no cometen errores, si están viendo hacia el mercado y enfocados hacia los clientes, van a seguir en una posición muy sólida. Las firmas boutique, entendiendo desde nuestra perspectiva como consultores, que las firmas boutique no se toman en consideración al tamaño, sino se toman en consideración a cuántas prácticas están atendiendo. Vamos a pensar en una firma como Littler, que pueda tener más de 1.500 abogados a nivel mundial. Eso no lo quita ser una firma boutique porque están enfocados completamente en la práctica laboral. Entonces, creo que ellos van a seguir manteniendo, ese tipo de firmas van a seguir manteniendo su liderazgo dentro del mercado y su diferenciación. Complicado va a ser el mid-market, complicados van a ser para el tercero, el cuarto y el quinto tier dentro de cada uno de los mercados. Entonces, pero no vamos a ver una consolidación como la del mercado de las auditorías con Big Four y 4 firmas grandotas que controlan el mercado. Yo no lo veo para los próximos 10, 15 años. Interesante, interesante. Ahora, este es un contexto bien cambiante, ¿no? Hablas de una demanda flat, de una demanda flat, pero con distintos actores comiéndose otro pedazo de la torta, Correcto. un creciente uso de tecnología, la fiscalía, bueno, comiéndose un pedazo de la torta o sea, las áreas legales de las empresas. ¿Cuáles son en este contexto los principales desafíos que enfrentan o que van a enfrentar los despachos jurídicos, ¿no? O sea, en este contexto de demanda más constante, además de una demanda como constante y un pedazo de torta quizá un poco más chicos, ¿qué otros desafíos ves? Porque me acuerdo que hemos hablado en algún momento cómo te imaginas la organización de los estudios, de los despachos jurídicos en el futuro,
¿Cuáles son las implicancias de esto, de este lugar hacia donde ves que vamos? Yo creo que vamos a un lugar cada vez más complejo porque las presiones que están enfrentando las firmas de abogados son tanto externas como internas. Externas por un lado del mercado, de los clientes que ya mencionamos bastante. Segundo, por temas regulatorios y regulatorios que no solamente vienen de un proceso legislativo, como visualizamos que normalmente surgen estas, sino ya mucho es el mismo entorno social, económico, político te va poniendo regulaciones. Pensemos en temas de diversidad, pensemos también en temas de compromiso social, pensemos también en temas de la aportación. Yo no dudo que en los próximos 5 a 10 años vamos a tener que empezar a medir también las firmas de servicios profesionales cuáles los niveles de contaminación de CO2 que generamos con nuestros viajes, etcétera. Entonces, vas a tener toda la parte regulatoria desde la parte de los clientes, del talento y de la sociedad en general, vas a tener las demandas de cambio de un talento. Yo creo que hay algunos errores que se están cometiendo por parte de, en general, el mercado laboral. Yo no voy a meterlo nada más en las firmas de abogados, cuando quieren echar marcha atrás de manera tan acelerada el trabajo híbrido. Yo creo que el trabajo híbrido funcionó. También creo que es muy claro que el trabajo híbrido no genera cultura. No puedes mantener la cultura a través de una cámara de video, pero sí puedes tener un balance de alguna forma. Entonces, aquellas firmas que están presionando de que regresemos al mercado tradicional, yo no sé en un momento de que viniera una escasez de talento y otra vez una guerra de talento, qué tanto van a poder sostener mantener siendo competitivos para atraer y retener talento. Entonces, por ahí tienes otro tema, cómo mantener la rentabilidad. La gran ventaja de las firmas de abogados es que normalmente son negocios altamente rentables. El promedio de las firmas exitosas dentro de un mercado tienen márgenes por arriba del 50%. Probablemente vayan a tener que dejar de alguna manera y reducir sus márgenes 10, 12 puntos porcentuales porque van a tener que empezar a invertir mucho más en tecnología, el desarrollo del talento, la curva de aprendizaje ya no va a ser pagada por sus clientes, sino más bien ahora vas a tener que estar desarrollando los primeros años de tus abogados, quizá en los que no te están pagando. ¿Cómo balanceo eso? ¿Cómo puedo estar prestando servicios en los cuales no me pagan y el cliente no requiere? Muy fácil, utiliza pro bono. Vamos a pensar, por ejemplo, en llevar los libros de las empresas. Hoy en día la mayoría de las empresas no requieren un abogado de una firma sofisticada para que lo haga. Lo hacen con contadores, lo hacen internamente, a veces con los notarios. Perfecto. Préstale servicios pro bono a organizaciones de la sociedad civil que necesitan que los ayudes a empezar a caminar y organizarse. Pon a los más jóvenes a hacerlo, con abogados medios que aprendieron a hacerlo todavía cuando era posible y que te pagaban, y entonces ve desarrollando esas actitudes. El problema es que ya no tienes el ingreso. Entonces está cambiando tu modelo de negocio. Ese es un reto también muy importante que yo veo dentro de la parte del sector, adicionalmente de los otros que ya habíamos platicado, Mariano. Interesante, bien interesante, con además con mucho dato, está bueno. Planteas un contexto complicado, ¿no? De creciente complejidad, sobre todo esto de una demanda estable o decreciente en términos de una demanda potencial, mayor competencia. Si tuvieras que darle tres tips a los abogados que nos escuchan para abordar de mejor manera estos desafíos, ¿cuáles serían? Primero, tener una mentalidad y una cultura en la parte de dirección. A mí me gusta siempre utilizar el anglicismo para diferenciar dos temas que son relevantes dentro de la firma. La administration, que esa debe de ser delegada, es el día a día, debes de utilizar una serie de herramientas, evidentemente sistemas que te permitan, como puede ser Lemontech, para poder estar administrando y tener un tablero de control, eso lo debes de delegar. El management no lo puedes delegar. El management es trabajo de los socios. Lo puedes compartir con equipos sofisticados, dijéramos una clase C dentro de las firmas ya medianas y grandes que te apoyen, pero es trabajo de los abogados. ¿Cómo tienes que cambiar esta cultura? Que sea una cultura enfocada en la estrategia, que se convierta en tu modo de vivir, desarrollar una estrategia, seguir una estrategia y estarla actualizando constantemente.
Entonces, primero que nada, esa visión estratégica dentro de las firmas. Segundo, empezar a tomar un rol de medición de la rentabilidad del trabajo que estás haciendo, cómo estás delegando el trabajo, cómo estás haciendo tu pricing hacia adelante, cómo estás compitiendo en el mercado, entender quiénes son tus competidores de mercado, empezar a llenarte de datos duros que pareciera que va a la par con la primera parte de lo que estamos diciendo, pero es una transformación más que nada operativa dentro del negocio, que te permita que puedas tú definir procesos, identificar procesos, mapear procesos, para que después puedas brincar en todos esos procesos que son recurrentes al uso de tecnología. Si no avanzas en esta parte, no va a haber tecnología. Jamás. Nadie llega, conecta. No es Microsoft. La utilización de la tecnología sofisticada no es plug and play. Necesitas hacer la tarea antes de utilizarla. Después, ¿cómo vas a compaginar las necesidades del talento? ¿Cómo vas a abrir de alguna manera y flexibilizar sin que rompas las necesidades del mercado? Aquí el problema es, podrían decir, bueno, es que las firmas podrían irse a un modelo de 9 to 5 en Estados Unidos o 9 a 6, 9 a 7 en nuestros mercados por los tiempos que tomamos para comer. Todo el mundo a su casa. Sí, el problema es que los clientes siguen teniendo necesidades y aparte tienes clientes internacionales y te requieren a distintos horarios. ¿Qué vas a hacer? Les vas a decir, perdón, mis abogados están en el gimnasio, están dando clases, están siendo papás, están siendo mamás. Todo eso es muy válido, pero si tú no lo haces, va a haber alguien dispuesto a hacerlo. ¿Cómo vas a poder compaginar entonces esta necesidad del talento de un balance? Yo no hablo balance vida-trabajo, un balance de vida en general. Parte de tu vida es tu trabajo. Y las necesidades de tus clientes que no van a cambiar. Los clientes no van a tener solo urgencias de lunes a viernes de 9 a 7. No va a pasar. No, y sobre todo ahí es interesante que hay, por un lado, al haber más competencia, el cliente puede exigir más. Entonces, como bien decía, si no me voy con otro, y para el mismo abogado, ¿no? Como hay más abogados, el empleador también puede exigir más. Bueno, si no eres tú, es otro. Y eso nos lleva ya hacia la última pregunta. Esto es bien distinto de cuando nos graduamos, ¿no? El mundo al que van a salir los chicos que están estudiando ahora. ¿Qué consejo le darías a un sobrino, el hijo de un amigo que está terminando la carrera y que se va a enfrentar a este mundo, el mundo que estábamos conversando recién? ¿Qué consejo le darías? Uy, muchos. Te voy a compartir un tema. Mi hijo está estudiando Derecho, está en cuarto año de la carrera. Aquí en México ya trabaja en un prestigioso trabajo, en un prestigioso bufete de litigio mexicano. Y yo creo que son varios. Uno, lo más importante en esta etapa de sus vidas es su desarrollo profesional. Lo tienen que tomar en serio. Tienen que estudiar, tienen que aprender, tienen que entender el sector, porque yo veo que muchas veces las dos primeras cosas las hacen, pero no entienden el sector en el que se desenvuelven. No entienden ni siquiera que los clientes cuando se acercan con un despacho de abogados, y no lo entienden porque nadie nos los enseña en la escuela de derecho, que los clientes no llegan con un problema legal. Cuando se te acerca un cliente, dependiendo quién te está comprando los servicios, es el CFO, es el CEO, es agente de recursos humanos, llegan con un problema de negocios que una rama tiene que ver con el tema legal. El resto es un tema de negocios. Tienes que entender qué está atrás, tienes que tener una visión de negocios. ¿Por qué? Porque el cliente necesita asesores de negocios, asesores técnicos legales. Hay cientos de miles en cada mercado. Quien entienda tu negocio y qué está ocurriendo, ahí está la diferencia. Entonces, tienes que desarrollar esa mentalidad de negocios. Entender el mercado, entender qué significa ser abogado. Yo les recomiendo también, y ya lo hice con mi hijo y afortunadamente se ha abierto, búscate un mentor, alguien con experiencia, un socio, un director jurídico. Si logras tener los dos, qué mejor, porque te ayudan a compaginar la visión, que te ayude a encontrar dónde quieres estar en los próximos 5 años, hacerte las preguntas correctas y empezar a desarrollar las respuestas correctas. Igual que pasa con las empresas, esta visión estratégica que yo te decía en un principio, pasa con nosotros las personas en lo individual. La única manera de que tú llegues a un lugar es que definas a dónde quiero estar y cuáles son los pasos. Con cierta flexibilidad, porque tú y yo sabemos que la vida nos cambia de un segundo a otro y aparte nos cambia con elementos que nunca pensamos que iban a surgir.
oportunidades y a veces retos muy grandes. Entonces, trabaja con un mentor que te ayude a estar caminando en esto. Pregúntate constantemente, ¿esto que estoy haciendo me llena? ¿Me satisface? No porque estudiaste derecho, y aquí es un ejemplo el mío, tienes que ejercer como abogado. Yo creo que estudiar derecho es una gran base. Te permite poderte mover perfectamente en otros sectores por esta visión y sobre todo estructura mental que te da ser abogado. Pero no habría nada más triste que hacer algo que no te apasiona, que no te gusta. Si no te apasiona ser abogado, búscate algo que te apasione y en lo que seas buena o bueno. Si te apasiona esto, comprométete, entiende cuáles son los cambios, trabaja. Otro tema que es fundamental, si estás, y yo te diría que es igual, tanto para el in-house como para el abogado externo, aprende a vender. El in-house se tiene que vender internamente, tiene que convencer internamente que es rentable, que vale la pena seguir creciendo, seguir desarrollando la práctica, y los externos a buscar clientes. Ya no es suficiente nuevamente que seas técnicamente muy bueno y puedas ser autónomo en el manejo de tu práctica. Si no vas a subir a la mesa clientes y negocio, no vas a llegar a ser socio. Entonces, pongámonos a vender. Y Ahora, balancea tu vida, sé feliz. No, no, nada más nacimos para estar trabajando. tal cual. Ahora es curioso porque yo tengo una visión parecida con un par de cosas que dicen, ¿no? Muchas de las cosas que estás diciendo como clave, o que lo das como consejo, no las enseñan en la universidad. Así Esta es. visión de negocio, este aprender a venderte, o mismo esta gestión de la carrera con buscarte un mentor. el- el- Y lo otro también que tenemos una introducción un poco dura, ¿no? Es difícil estar apasionado cuando te pasan la parte más aburrida del trabajo para aprender, no sé cómo es. Pero nada, bien Cierto. interesante. Ojalá los oyentes tomen los consejos. Bueno, y ya llegando a la última pregunta, Leopoldo, siempre hacemos la misma al final. ¿Cuál es tu libro favorito? O si fueras a recomendar un libro, ¿qué recomendarías? Me haces esta es la más difícil de todas las que me has hecho el día de hoy. Yo lo que le digo a la gente y le caigo muy mal es, a ver, yo no tengo un libro favorito, no tengo una película favorita, no tengo una canción favorita, no tengo una comida favorita. Yo creo que en el momento específico puedo encontrar algo que me está llenando. Te voy a compartir que estoy terminando de leer el día de hoy, El infinito en un junco de Irene Vallejo. Me parece extraordinario el análisis y cómo te va llevando Irene Vallejo. Y creo que para los abogados se vuelve muy importante de cómo se va desarrollando el conocimiento a partir de que surge la escritura y después de que esa escritura puede ser compartida y accedida por más personas. Y cómo cambia inmediatamente, cómo se transforma el conocimiento, cómo se comparte el conocimiento y cómo empieza a desarrollarse nuestra cultura. Entonces, te diría que ahorita este libro, para quien no lo ha leído, me parece extraordinario. Me lo acabo de anotar. Me lo acabo de anotar, me parece interesante. Y esto es como de la historia del conocimiento humano, sería más o menos. Es correcto. Y el nombre este del junco viene porque los Papiro. egipcios, con la Sí. biblioteca de Alejandría, empiezan a hacer papiros elaborados con junco porque tenían la flexibilidad, tenían la resistencia, podían irlos aplanando, alargando y luego enrollando y se mantenían mejor en el tiempo. Entonces, por eso se llama el libro El infinito en un junco. Interesantísimo. Bueno, interesante. Bueno, Leopoldo, súper buena la conversación. Me dejas pensando en varias cosas, ¿no? Este contexto cada vez más competitivo, esta oportunidad, como bien decías, de los abogados de reinventarse, como lo han hecho ya con anterioridad, pero una reinvención muy proactiva, como buscando un mentor, buscando aprender a venderse, buscando aprender de negocios y ser más esa solución que a fin de cuentas es lo que hay una frase que a mí me gusta mucho del marketing que dicen, el cliente no quiere un taladro, quiere un agujero. Exacto. Y creo que es un poco eso acá. Así que bueno, muchísimas gracias, Leopoldo, por esta conversación. Al contrario, gracias a ti, un gusto saludarte, Mariano. Bueno, llegamos así al final de este episodio. Como siempre, un placer conectar a través de las plataformas de podcasting. Si sos seguidor de las tendencias de LegalTech, recordá seguirnos en redes sociales y visitar el blog.lemontech.com. Nos escuchamos en la próxima. Chao.